buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Queremos hoy día realizar una entrevista a propósito de un estudio y de un tema que es fundamental hoy día y está en boca de todos, sobre todo en nuestra institución, en el Poder Judicial, que es el problema del clima laboral y de la salud mental de los funcionarios y particularmente de las funcionarias del Poder Judicial. Nos encontramos hoy día con nuestro invitado, que es Juan Carlos Sea Madrid, psicólogo, magíster en psicología comunitaria, quien realizó un estudio en compañía de otra profesional, que es Paula Cornejo, también es socióloga ella, y realizó un trabajo que se denomina, o que se dio en llamar, el malestar en el trabajo, con gafas violeta, significado sobre el ausentismo laboral por motivos de salud mental en las funcionarias del Poder Judicial chileno. La verdad es que este fue por decir, digamos, cómo surgió este vínculo con Juan Carlos, surge casi por accidente, ¿ya? Buscando información encontramos y dimos con este estudio que es bastante reciente. Para hablar de este tema y para hablar de este estudio, tenemos acá a Juan Carlos para que nos cuentes. Queremos preguntarte cómo surge este estudio, ¿ya? ¿Por qué en particular se aboca a funcionarias del Poder Judicial chileno, tal como el título lo señala? ¿Y cuáles son más o menos algunas de las conclusiones más gruesas que nos entrega este estudio? Bueno, Ricardo, gracias por la invitación, a OTJ también por interesarse en este tema tan relevante que es la salud mental en el trabajo. Bueno, con Paula nosotros realizamos este estudio el año 2020 y la verdad es que nos interesaba conocer los significados, lo que las personas que trabajan en el sector público pensaban sobre la salud mental y en particular sobre sus experiencias teniendo licencias laborales por motivo de salud mental. Y en la aproximación al sector público, a través de contactos con funcionarias del Poder Judicial, nos fuimos como contactando con distintas funcionarias y bueno, nos dimos cuenta de que la temática de salud mental era muy relevante no solamente para el sector público en general, sino que también por las particularidades del Poder Judicial, por su estructura, su lógica de funcionamiento y también por el tipo de trabajo que realizan, ¿sí? Entonces, ahí tuvimos una primera aproximación para entender cómo el trabajo que las funcionarias realizan en el día a día tiene cierto impacto en su subjetividad y eso, a partir de ciertas dinámicas, ciertas formas de organizarse en el trabajo, tenía cierto impacto que después derivaba en tener licencias por motivo de salud mental. Mira, bueno, nosotros como organización fuimos invitados justamente a propósito de esto. El tema de la salud mental, hoy día en el Poder Judicial, y esta es la visión que tenemos nosotros como organización, es un tema que hoy día está surgiendo con mucha fuerza. No tiene que ver con mujeres en particular, funcionarios, pero hace un par de meses atrás un funcionario en Arica apuñaló a su jefe. Esto ya trasciende incluso más allá de la cuestión de género. Lo que quiero señalar con esto es que el problema de la salud mental hoy día en el Poder Judicial es grave. Es grave, está muy extendido. Y recién hace un par de semanas la Corte Suprema convocó a la creación de un comité para abordar esta problemática que afecta no solo a mujeres, también a los hombres. Las mujeres en el Poder Judicial son el 60% aproximadamente de la dotación del Poder Judicial. Aquí hay víctimas, podríamos decir, todos son víctimas, todos somos víctimas de un mismo sistema. ¿Cómo influye en el estado de la salud mental, en particular en el Poder Judicial, lo que ustedes han visto, la estructura orgánica, la estructura organizacional, las relaciones de poder que existen en una institución como el Poder Judicial, que tiene características bien particulares? Claro, sí, bueno, lo que pudimos constatar en el estudio es que uno puede establecer como una comprensión global respecto a por qué se producen las licencias laborales por motivos de salud mental.
Y algo que es importante establecer es que las condiciones de salud mental no se dan de manera natural, ¿sí? Sino que siempre se dan en un contexto sociocultural. Entonces, de hecho, los diagnósticos de salud mental no se establecen, digamos, por marcadores biológicos que se puedan como constatar a partir de exámenes de laboratorio o algún otro tipo de procedimiento clínico, sino que los diagnósticos de salud mental se construyen a partir de la interacción clínica, a partir de las manifestaciones, las experiencias que los trabajadores y las trabajadoras le comparten a un facultativo, un profesional del área de la salud, y arriban a un diagnóstico que después posibilita una licencia por motivos de salud mental, ¿sí? Y ahí se dan distintas categorías diagnósticas. Entonces, lo que las personas vivencian en el trabajo, las situaciones a las cuales están expuestos cotidianamente, sin duda afectan su subjetividad, y eso implica que empiezan a tener ciertas experiencias, maneras de sentir, formas de pensar, distintas manifestaciones que en el contexto de atención de salud mental se transforman en un diagnóstico o en una enfermedad o una patología, entre comillas, que amerita un reposo laboral, ¿sí? Pero sin duda el trabajo, lo que las personas hacen día a día, insisto, en sus espacios laborales, tiene un impacto y tiene un efecto en su subjetividad. Y eso hace que distintas situaciones que se dan, por ejemplo, con las jefaturas, distintos conflictos, tensiones que se dan en el espacio laboral, se van individualizando. Eso quiere decir de que no se ven como un aspecto que tiene que ver con la relación, con la jerarquía, con la verticalidad, sino que las personas van internalizando que ellas tienen un problema, de que ellas se sienten mal y están viviendo por ciertas situaciones, están transitando por ciertas situaciones difíciles y hacen que busquen ayuda. La psicologización. Así es. Problema. Claro. Entonces, eso deriva que en el fondo las personas no puedan externalizar o abordar directamente los conflictos, las situaciones problemáticas que tienen con otros y otras en sus espacios laborales, sino que más bien se vayan guardando ciertas situaciones que después van derivando a que no puedan desempeñarse en su espacio laboral porque no rinden de igual manera, porque se van afectadas, digamos, por ciertas tensiones que se dan en el día a día, y eso hace que terminen solicitando una consulta por motivos de salud mental y luego ahí reciben el diagnóstico y una licencia laboral, ¿sí? Pero ese es un proceso, digamos, porque después de la individualización del conflicto laboral se da una medicalización del malestar. O sea, ocurren situaciones en el trabajo que tienen que ver con dinámicas de poder, con imposiciones, con ciertas relaciones de verticalidad que se dan principalmente con las jefaturas, pero también con los pares, y luego de esa individualización, cuando consultan por motivos de salud mental, se va transformando una medicalización del malestar en el trabajo, ¿sí? Y eso se va derivando en un diagnóstico de salud mental que finalmente conlleva a tener una licencia, y la licencia en este contexto tiene un propósito y un sentido muy particular que tiene que ver con descansar del espacio laboral, ¿sí? O sea, desconectarse de ese espacio que tiene ciertos conflictos, que genera cierto malestar, y las personas buscan de manera legitimada por el sistema, porque tener una licencia laboral por un motivo médico está avalado, digamos, porque tiene que ver con el descanso y con la salud, ¿no? Entonces, las personas, como no pueden abordar de otra manera esos conflictos y como ya sienten mucho malestar, la única alternativa que les queda es tener una licencia por motivos de salud mental y desconectarse del espacio laboral, ¿sí? Si uno pudiera examinar retrospectivamente, si se pudieran atender oportunamente los conflictos en el espacio laboral, no sé, estableciendo ciertas dinámicas respecto a cómo resolver los conflictos, a cómo abordar de manera menos impositiva, menos vertical, menos autoritaria, menos violenta ciertas situaciones que se dan en el espacio laboral, existiría menos malestar y por lo tanto podrían disminuir las licencias por motivos de salud mental, porque las personas ya no necesitarían escapar del espacio laboral para poder descansar y distanciarse de eso que les afecta, sino que más bien encontrar un sentido, un reconocimiento en el trabajo que les permita cumplir sus funciones, porque sin duda las personas que nosotros entrevistamos trabajaban en el Poder Judicial porque eso tenía un sentido para ellas, ¿sí? De hecho, se sentían frustradas y también muy contravenidas porque no podían desempeñarse de la manera en como ellas esperaban, ¿no? Como cumpliendo con los objetivos, encontrando un sentido
para que las personas encuentren justicia, pero precisamente por estas lógicas y estas dinámicas del trabajo se sentían insuficientes o no podían sobrellevar el malestar y tenían que buscar esta alternativa que es descansar del espacio laboral con un motivo justificado, pero eso no quiere decir que, no sé, estas caricaturas, ¿no? Como que son flojas o que no quieren trabajar o que se aprovechan de las licencias laborales por motivos de salud mental para obtener otros beneficios o dedicarse a otras labores, a otras tareas. Muy por el contrario, ¿no? Era la última alternativa y la única opción que el sistema le ofrece para precisamente estar mejor. Entonces el desafío es cómo dentro de los espacios laborales se pueden abordar oportunamente estos conflictos para que no se individualicen, cómo las personas se pueden sentir mejor en el trabajo para que no tengan que medicalizar su malestar y no tengan que llevar a tener una licencia por motivos de salud mental, porque es la única opción que les queda para poder descansar y recuperar su bienestar, ¿sí? Entonces esos son los desafíos que nosotros encontramos en la investigación y yo creo que a ustedes y a todos los que nos dedicamos a esto nos interpelan profundamente, porque tiene que ver con cómo repensar el bienestar en el trabajo y cómo abordar muchas tensiones que se dan en el día a día y que también son relevantes para las asociaciones de funcionarios y funcionarias. Juan Carlos, mira, uno de los temas que expuso, digamos, más bien la pandemia, fue el teletrabajo y la necesidad, ¿no?, de irse a la casa y de que el hogar, digamos, se constituía, ya no solo era el hogar, la casa, digamos, el mundo de lo personal, de lo más privado, etcétera, sino que además también pasó a ser en alguna parte, en alguna medida, el lugar de trabajo. Termina la pandemia y mucha gente empieza a volver, pero también ahí van quedando cosas en el camino que no logran conciliar. Y creo, y esta es una opinión que nosotros hemos más bien recogido de la práctica, de la vida diaria, digamos, de nuestras colegas, compañeras y compañeros también, de que se hace hoy día cada vez más difícil, pues se habla mucho de esto de conciliar trabajo y familia. Cuando, por ejemplo, las licencias médicas están cuestionadas, por todo lo que ya sabemos, más o menos, porque siempre hay alguien que quiere aprovechar, digamos, y pagan justos por pecadores. Entonces, ¿cómo es posible llegar a un punto, digamos, de conciliación de verdad entre el mundo del trabajo, el mundo personal, la familia, etcétera? Y eso yo lo digo también, por ejemplo, con lo que te decía al comienzo del protocolo. La Corte Suprema propone la creación de un protocolo. Y claro, o sea, yo leí algunos apuntes de la propuesta que había y uno ve que las jefaturas, qué sé yo, y la mirada que se tiene desde arriba es que, mire, en realidad el funcionario no está entendiendo, no está captando la idea, está entendiendo mal, el problema es su familia, el problema es suyo, los problemas personales quedan afuera del trabajo, ¿no? De la puerta para adentro, de la puerta para afuera, no sé. Y finalmente el peso, digamos, de toda esta problemática, que no solo en Chile, digamos, no solo en el Poder Judicial, no solo en Chile, hoy día es muy fuerte, se carga el peso hacia el individuo, hacia la persona. O sea, es la persona la que, mire, respire mejor, prenda una velita, haga alguna cosa, haga ejercicio en la tarde, no sé, haga cualquier cosa, pero usted tiene que resolver ese problema. Pero no se ve y no se aborda, y es la crítica que yo le hago, digamos, a esta idea del protocolo que se está construyendo, se está empezando a construir, de que esto no es una cosa de que simplemente podamos hacerlo de manera dirigista, digamos. Si mira, haga esto y esto se va a resolver. ¿Es posible conciliar eso? En 2 minutos. Sí, bueno, algo que contrastamos también en el estudio tiene que ver con que las exigencias de las tareas de cuidado, el cumplir con la jornada laboral y también en el contexto de la pandemia, también el cuidado de los niños y las niñas en la casa afectaba principalmente a las mujeres. Entonces, cuando uno examina este tipo de situaciones, tiene que tener un enfoque y una mirada de género. Entonces, para plantear cambios estructurales que realmente
permitan mejorar la calidad de vida de las personas, tiene que implicar una redistribución de las tareas de cuidado, tiene que haber una mirada orientada a reducir la jornada laboral, por supuesto, a que las exigencias del espacio laboral sean renegociadas o sean abordadas como a partir de los equipos de trabajo, que no sean lógicas impuestas, que no sean metas por cumplir, sino que más bien el trabajo vuelva a tener sentido. Y eso tiene que ver con cambios, digamos, a nivel de los equipos de trabajo, a nivel de la jefatura que están a cargo de los espacios, pero también a nivel estructural. Entonces son muchas modificaciones que es necesario comenzar a implementar, y todas van a tributar a tener una mejor salud mental, ¿sí? Sin duda no se trata de que exista mayor acceso a atención psicológica, que exista mayor acceso a atención de psiquiatra, que haya talleres de mindfulness o cualquier otra alternativa que individualice los problemas, sino que más bien se colectivicen estas situaciones que afectan al conjunto y que se puedan también buscar respuestas colectivas, porque ese es el camino. Lo que no se puede hacer solo, se puede hacer en grupo, se hace en colectividad, y yo creo que ese es el camino para pensar una salud realmente colectiva, ¿sí? Ok, Juan Carlos, mira, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con este interesante tema, ¿vale? Bueno, estamos de vuelta con Juan Carlos Sea Madrid, quien es coautor de este estudio del que hemos estado hablando, El malestar en el trabajo con gafas violeta, significados sobre el ausentismo laboral por motivos de salud mental en las funcionarias del Poder Judicial chileno. Juan Carlos, es fundamental el rol de la organización, de socializar este problema, no individualizarlo. Y por lo tanto, ¿cuál es tu opinión y cuál es tu mirada respecto del rol que pueden jugar las organizaciones y el hecho de que sean también las propias organizaciones que abran los espacios, no solo de contención, digamos, sino que también de debate, de comprender el fenómeno, de ayudar a entregar elementos, herramientas, puntos de encuentro, de tal manera de un poco entender el fenómeno que va claramente, ya tú lo has señalado, digamos, es un tema que no tiene que verse, digamos, solo desde el punto de vista individual, sino que es un problema social, en definitiva, un problema colectivo. Sí, yo creo que las asociaciones de trabajadores y de trabajadoras, especialmente en el sector público, tienen una labor fundamental en visibilizar ciertas prácticas que se dan en los entornos laborales que se naturalizan y tienen un impacto muy significativo en la salud mental de las personas. Y aquí yo creo que tienen una labor preventiva, en el sentido de que esas prácticas, esos modos naturalizados, efectivamente se erradiquen y no se les dé cabida, porque las implicancias que tienen esas formas naturalizadas de organizar el trabajo, de imponer decisiones, de cómo se dan ciertas relaciones en los espacios laborales, tienen que cambiar para que las consecuencias no se las lleven los trabajadores y las trabajadoras en su salud mental, ¿no? Y yo creo que es muy importante, y también lo relevamos en el estudio, que existan protocolos de prevención del acoso laboral. Sin embargo, hay que ir un poco más allá, porque actualmente las prácticas que afectan la salud mental en el trabajo son situaciones menos visibles, ¿sí? Pero que tienen un impacto directo, ¿sí? O sea, no se trata necesariamente, aunque también están presentes, ¿no? De formas de abuso físico, ¿sí? Como golpes, no sé, o de abuso verbal, como, no sé, amenazas, malos tratos, gritos, sino que son formas de abuso psicológico, insisto, mucho menos sutil y mucho menos visibles, que es necesario que se visibilicen, ¿no? Por ejemplo, no considerar la opinión de una persona, por ejemplo, no convocarla a una reunión, que su punto de vista no sea validado, que su trabajo no sea reconocido. ¿Sí? Todo eso impacta, va afectando la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras, y eso hay que cambiarlo, ¿sí? Porque es el origen, insisto, de muchos problemas de mucho malestar subjetivo que después deriva en condiciones de salud mental. Y poder describir estas prácticas, poder visibilizarlas, dialogar en todas las instancias posibles para erradicarlas, yo creo que es sumamente necesario, y ahí el papel de
de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras es fundamental, poder mirar más allá de reivindicaciones que tienen que ver con mayor acceso a la salud mental, sino que más bien un enfoque realmente preventivo, ¿sí? Que evite que las personas terminen individualizando los conflictos, que sigan cargando con el malestar en el trabajo y que lamentablemente tengan que tener licencias por motivos de salud mental, porque es la única opción que el sistema les ofrece para poder descansar de instancias laborales, de espacios laborales en donde no se sienten reconocidos ni validados y por lo tanto no se pueden expresar plenamente sus capacidades y compartir un bienestar real con sus pares. ¿Sí? Juan Carlos, te queremos agradecer que hayas venido a la entrevista de OTJ, ¿ya? La Organización de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales. Este es un tema que sin duda no se termina ni en este debate ni en esta conversación, que de hecho va a continuar, va a tener mucha relevancia, digamos, y que esperamos nosotros también como organización darle, estar, digamos, muy involucrados en este problema que realmente en el Poder Judicial para nosotros, desde nuestra mirada como organización, este año ha sido, la verdad, muy lamentable. Se ha puesto cada vez más en evidencia que la forma de organización del Poder Judicial, la cultura organizacional, las relaciones laborales, yo lo he dicho y lo hemos dicho como organización, el Poder Judicial, creo y estoy seguro, estamos seguros de que está muy atrasado, incluso dentro del ámbito de la administración pública, de los trabajadores del sector público. El Poder Judicial sigue siendo una institución muy anacrónica, y tiene una relación autoritaria, jerárquica, que no se corresponde, lo hemos dicho en distintos foros y de distintas formas, que no se corresponde, digamos, uno con una sociedad como la que esperamos, ¿no? Y con relaciones laborales modernas, digamos, porque la forma en que se relacionan hoy día muchos de nuestros colegas, compañeros de trabajo en los tribunales del país con su jefatura es una relación más bien propia del siglo pasado, si es que no de 2 siglos atrás. Entonces es un trabajo que recién se está visibilizando, que recién vamos a comenzar a ponerle mucho ojo y mucha tinta a este tema. Así que te agradecemos a ti, también a Paula Abarca, sí, Cornejo Abarca, que es tu colega con quien compartieron este trabajo, ¿no? Que lo vamos a comenzar también a distribuir, a que la gente lo conozca y lo lea. Así que muchas gracias, Juan Carlos, a ti por tu disposición. Bueno, gracias por la invitación, ánimo por los desafíos que se les vienen y cuenten con nosotros para ello. Muchas gracias. Despídete. Bueno, esta ha sido la entrevista OTJ, esta vez con Juan Carlos Abarca, con este estudio sobre salud mental, y esperamos verlos en otra entrevista a todos nuestros compañeros, socios, colegas funcionarios del Poder Judicial. Muchas gracias.